Bueno, ¿cómo están? Estoy empezando a intentar hacer una clase introductoria al texto de Marx, del Marx joven, del Marx de 1843, un Marx que tiene 25 años solamente, ¿sí? El texto que voy a intentar introducir hoy en 25 minutos. Espero que sean 25 minutos, siempre se me va un poquito más el tiempo. El texto se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? Es el texto del cual vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un breve recorrido de la trayectoria de Marx hasta llegar a ese momento de producción. Y la idea es trabajar en este registro, sobre este texto, la próxima vez que nos veamos, que es el miércoles, y después nuevamente, digamos, ir acercándonos a el segundo texto que vamos a trabajar nosotros, que es el Manifiesto Comunista, ¿sí? Esa es la trayectoria que vamos a ir haciendo en esta semana. La próxima semana, calculo que el lunes, voy a estar preparando un video sobre el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Bueno, como ustedes saben, Marx nace en la ciudad de Trèveris en 1818. Él es hijo de... en realidad forma parte, su vida familiar, forma parte de familias de rabinos, ¿sí? De una familia judía. Y su abuelo fue rabino de Trèveris, ¿sí? De parte materna también tiene varios familiares que han sido rabinos en la zona, en lo que en ese momento, digamos, es la zona de Renania, ¿sí? Es una familia judía ligada, digamos, fundamentalmente a lo que son los ejercicios, digamos, doctrinarios en la comunidad judía. Él nace en 1818, en pleno momento de restauración monárquica en Europa, ¿sí? Digamos, hacía poquito tiempo, digamos, había sido barrido el ejército francés de Napoleón, y es el momento, 1818, de restauración monárquica, pero también de fuerte mirada conservadora y de fuerte restauración también religiosa dentro de la vida política de los distintos estados europeos, ¿sí? En ese contexto es que el padre de Marx, sí, que es abogado, plantea para su propia vida personal una salida ante las circunstancias que están ocurriendo en Renania en la década de 1820. Lo que ocurre en esa década de 1820 en Renania, en la zona donde viven, que es la ciudad de Trèveris, es que el Estado también como resultado de este avance conservador propio de la restauración, las restauraciones monárquicas, después de las derrotas de los ejércitos napoleónicos, los estados empiezan, sobre todo los estados alemanes, empiezan a plantear una política de discriminación sobre la población judía, ¿sí? Fundamentalmente empiezan a plantear que los judíos no pueden ejercer funciones públicas, no pueden ser funcionarios públicos, pero también se plantea la posibilidad también de impedir que los judíos, al mismo tiempo de que no pueden, por pertenecer a otra religión que la oficial, ejercer funciones públicas, también me cayó el grabador. También se plantea la posibilidad que los judíos tampoco puedan ejercer profesiones liberales, ser profesores, ser abogados, etcétera, etcétera. Ante estas situaciones que el padre de Marx, ¿sí?, se convierte al protestantismo, ¿sí? Él forma parte de una familia judía, digamos, donde la marca familiar es una marca, digamos, ligada a la tradición, a la costumbre, etcétera, etcétera. Donde la religión judía atraviesa todas las relaciones, atraviesa también los vínculos. De alguna manera, la opción por la conversión al protestantismo tiene que ver con un intento por parte del padre de Marx de salir de esa férula tan rígida del control religioso y de las prácticas religiosas familiares, y abrirse también hacia
cierto tipo de espíritu racionalista, del cual el padre de Marx es una persona que se nutre de ese espíritu de la Ilustración de fines del siglo XVIII, pero también fundamentalmente la posibilidad de acomodarse a las circunstancias de limitaciones al acceso laboral a partir de estas medidas que se van tomando de restricción para los judíos para ingreso en el funcionario público, o para la prohibición posible de prohibición también de ejercer algún tipo de profesión liberal, sea ligado a la enseñanza, sea ligado a el trabajo como abogado, etcétera, etcétera. Entonces, primero se convierte al protestantismo el padre de Marx y después toda la familia, ¿sí? Marx también entonces va a ser un judío, va a formar parte de una familia judía conversa al protestantismo, ¿sí? Marx termina su carrera, digamos, el liceo, lo termina en Treveris, a la edad de 17 años, y a los 18 va a la facultad, va a la Universidad de Bonn a estudiar Derecho. ¿Sí? De esta historia de Marx en la Universidad de Bonn se conoce bastante por el carteo que se va haciendo el propio Carlos Marx, el joven Marx de 18 años, con su padre. ¿Sí? Estudia Derecho durante el primer año, y lo cierto es que al segundo año la familia, asustada fundamentalmente por las inclinaciones demasiado bohemias y demasiado atadas también a las ínfulas literarias que tiene su hijo, lo traslada a la Universidad de Berlín, fundamentalmente intentando que estudie Derecho, que de alguna manera siga los caminos abiertos por el padre, fundamentalmente a partir de que ya no existe más el impedimento de hacer una carrera de ascenso social, pero también de reconocimiento público, a partir de la conversión religiosa de su padre. Bueno, a partir de entonces, de 1836, Marx, ya acá con 19 años, se traslada desde la Universidad de Bonn a la Universidad de Berlín, ¿sí? Rápidamente él también se da cuenta, y esto lo sabemos por las cartas con su padre, que ya está enfermo y que rápidamente en 1838 muere. Marx, por estas últimas cartas, le empieza a plantear al padre que no quiere seguir la carrera de Derecho, que en realidad le parece completamente agobiante, que él en realidad está atravesado por otro tipo de problemáticas que gira en torno de la filosofía. ¿Sí? Él empieza a estudiar fervientemente filosofía a partir de 1838, y él, digamos, va camino, digamos, a intentar inscribirse como profesor universitario en alguna de las universidades de la Prusia de esa época, ¿sí? Él forma parte también en todo este periodo, ya en la Universidad de Berlín, del círculo de jóvenes hegelianos, ¿sí? Un círculo de intelectuales formados en sede universitaria que plantean una crítica fundamentalmente al vínculo entre religión y monarquía absolutista, ¿sí? Plantean fundamentalmente una crítica hacia los modos en los cuales ha sido interpretada la religión, en la forma en la cual ha sido interpretados los evangelios. Intentan hacer algo así como un análisis genealógico, pero también un análisis podríamos decirlo interpretativo y crítico de los evangelios, intentando deslindar las partes míticas de las partes verdaderas de los evangelios, pero fundamentalmente esa función crítica en la interpretación de los evangelios tiene que ver con un intento también de criticar a la monarquía absolutista, a la monarquía absolutista prusiana, que en ese momento claramente también tiene en los evangelios su fundamento de sentido. ¿Sí? Hay una crítica religiosa que de alguna manera los jóvenes hegelianos llevan adelante, que de alguna manera lo que hace es
encubrir y de alguna manera también matizar una crítica de fondo contra la monarquía absolutista, que tiene como fundamento a la Biblia, digamos, y a una interpretación determinada de los evangelios, ¿sí? del Nuevo Testamento, ¿sí? Lo cierto es que ante esta posición crítica de los jóvenes hegelianos, que de alguna manera también buscan inspirarse en algo del legado de la Revolución Francesa, intentando, por ejemplo, hacer que la monarquía absolutista prusiana tenga algún tipo de acta de derechos para los ciudadanos, también interpelando a la monarquía en contra de la censura, en contra de la censura, digamos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ahí claramente hacia comienzos de la década de 1840 la situación entre la monarquía absolutista prusiana, los funcionarios ligados a la educación de esa monarquía y los intelectuales agregados en torno de esta juventud hegeliana de izquierda, va a ser una situación de tensión, de confrontación directa, de tensión, digamos, en proceso a transformarse en un momento, en una escalada hacia una posible confrontación. En ese proceso, en ese momento, en ese proceso, es cuando en 1842 Bruno Bauer, ¿sí? que es uno de los amigos, pero también fundamentalmente uno de los grandes espejos que tiene Marx en su espacio formativo, en su juventud, es expulsado de la Universidad de Bonn, ¿sí? La monarquía responde a esas críticas veladas que hace Bruno Bauer contra la forma demasiado conservadora de lectura de los evangelios, pero también sus críticas, las críticas que hace Bruno Bauer contra la censura, etcétera, etcétera. Responde la monarquía prusiana, responde directamente echando a uno de los amigos de Marx de la Universidad de Bonn, y aumentando fundamentalmente la situación de persecución política, censura de estos intelectuales críticos. Podemos decir que son algo así, una mezcla entre liberales, demócratas. Tiene una mirada, digamos, de intentar de alguna manera abrir los espacios de circulación de las nuevas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? La respuesta de la monarquía prusiana va a ser una respuesta de censura y de cerrar fundamentalmente los canales de comunicación y los canales de expresión de esta juventud díscola universitaria, de la cual Marx es parte, ¿sí? En ese sentido uno puede ver cómo en 1842 Marx claramente es un intelectual que se ha doctorado ya con unas tesis sobre Epicuro en la Universidad de Berlín, es doctor en filosofía para 1841. Al mismo tiempo sabe bien por la experiencia que ha vivido Bauer siendo expulsado de la universidad, que él no va a poder ingresar, digamos, en la carrera de talentos de la vida académica, no va a poder ingresar como profesor en ninguna de las universidades por el veto político que tiene el gobierno prusiano, y de alguna manera él empieza a volcarse a partir, sobre todo de la segunda mitad de 1842, ante esta imposibilidad de insertarse académicamente, empieza a volcarse hacia el trabajo periodístico, ¿sí? Hacia el trabajo periodístico de denuncia, hacia el trabajo, digamos, ligado a al comentario sobre el presente, pero también a un intento de ejercer algún tipo de
crítica sobre el presente, pero también de intentar de alguna manera ser el vocero de algún movimiento político. ¿Sí? Así es como él primero empieza a publicar artículos en la revista La Gaceta Renana, que se edita en la ciudad de Colonia, en la zona de Renania. Primero participa como periodista en esta revista, La Gaceta Renana, y después termina siendo director de la revista hacia la segunda mitad de 1842. ¿Sí? Él ahí publica varios textos muy importantes, un texto muy famoso sobre la censura, otro texto sobre el tema, la problemática de la tala de los árboles en las tierras comunales, ¿sí? Que después, cuando él recorra su biografía, va a decir que ahí encontró un eje a partir del cual pensar una nueva forma, un nuevo modo de encarar los problemas. El asunto es que desde la dirección de la revista le va a dar a Marx un empuje, digamos, para intentar elaborar una crítica más profunda y más dinámica en contra de la monarquía absolutista prusiana, y en ese contexto va a ser en el cual en enero de 1843, a los pocos meses de que él asuma como director de esa revista, lleguen los censores de la monarquía prusiana a hablar con los accionistas de la revista para plantearle que si el director no cesaba, más que cesaba, no cesaba de dirigir sus dardos continuamente en contra de las políticas de la monarquía y no bajaba un poco el calibre del ímpetu libertario, directamente, digamos, la monarquía no tenía ningún tipo de problema de clausurar la publicación, ¿sí? Y en ese sentido, Marx va a tener una reunión con los accionistas de la revista, que son, digamos, los burgueses de la región de la zona de Colonia, y en esa reunión los accionistas le van a plantear que baje un poco el calibre de su impugnación a las políticas culturales, fundamentalmente de la monarquía, porque si no se van a quedar sin el patrimonio que pusieron en juego al editar la revista. Marx lo que hace es irse indignado de esa reunión con un portazo, planteando que en realidad ellos son en realidad pequeños burgueses, que lo único que les interesa es su propiedad y no los valores verdaderos que se supone un republicano tendría que tener, como es la libertad de poder expresar sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Así Marx termina yéndose de esta revista, La Gaceta Renana, casi expulsado por las circunstancias, y a partir de ese momento él es un intelectual en disponibilidad, no puede insertarse en la vida académica, ¿sí? Por razones políticas. Hay un proceso de censura dentro de toda Prusia que impide que él pueda expresarse libremente, porque cualquier cosa que diga puede llegar a ser censurada, y ante esta situación es que él hacia fines de marzo de 1843 decida irse a París, ¿sí? Irse a París, que implica precisamente irse a la cuna de la revolución, ¿sí? París precisamente era la ciudad en la cual se habían vivido los procesos revolucionarios de la primera revolución francesa, la de 1879, pero después los procesos de la segunda revolución francesa, los de 1830, ¿sí? Digamos, el gallo rojo de París era un gallo que se había callado hacia 1830, y ese proceso revolucionario que había llevado a la monarquía, a Luis Felipe, se había desvirtuado, se había callado, pero seguía su poder todavía revulsivo, permanecía latente, pero también todas las tradiciones ligadas a la libertad, la fraternidad, etcétera, etcétera, todavía seguían vigentes de alguna manera en esa conformación muy prístina, podríamos decir, muy novedosa de lo que se empieza a llamar como socialismo francés. En 1830, en esa década de 1830, y como
efecto de la revolución de 1830, empieza a haber un proceso de amalgamiento, de imbricación entre el discurso republicano más revulsivo, más radicalizado, y algunas formas de impugnación de la explotación del trabajo dentro de los talleres artesanales, ¿no? Hay una imbricación, digamos, entre algún incipiente proletariado artesanal y un discurso republicano radicalizado que de alguna manera van conjugando lo que ya para la segunda mitad de la década del 30, de 1800 va a ser el socialismo francés. Bueno, Marx pretende irse a Francia hacia marzo de 1843, ¿sí? Sobre todo plantea de que en realidad el ambiente intelectual en Prusia lo está asfixiando, ¿sí? Le escribe una carta a Arnold Rouge, ¿sí? Después vamos a ver quién es este tal Arnold Rouge. Dice Marx: estaré en París a final de mes, ¿sí? Porque el aire de aquí nos esclaviza, y en Alemania no veo de ninguna manera en que pueda desarrollar una actividad libre. En Alemania todo se sofoca con la violencia, reina una auténtica anarquía espiritual, el mismo reino de la idiotez. Por lo tanto, cada vez resulta más evidente que es preciso buscar un nuevo centro, en el cual agrupar a las mentes trabajadoras e independientes. Estoy convencido de que nuestro proyecto corresponde a una exigencia real, y las exigencias reales deben ser realmente satisfechas. De modo que no dudo de la empresa, con tal de que se la tome en serio. Si ya tiene decidido hacia fines de marzo irse hacia París, ¿sí? Meca de la revolución. Él está en disponibilidad, no sabe muy bien para dónde va a direccionarse su vida. Sí sabe bien, digamos, que tiene que trabajar y tiene que ganarse el dinero con algo. En ese contexto es que él termina casándose con Jenny, ¿sí? Quien va a ser la compañera de toda su vida, y en ese contexto también es que él empieza a en ese contexto es en el cual él está completamente prendado, completamente hipnotizado, como casi todos los hegelianos de izquierda de esa época, con un personaje que va a ser central para la lectura que les vamos a proponer hacer, que es la filosofía de Feuerbach, ¿sí? Feuerbach es un filósofo también neo-hegeliano, ¿sí? Que él había participado de las clases de Hegel en la década de 1820 en la Universidad de Berlín. El asunto es que sobre todo en 1842 y 1843 Feuerbach tiene dos textos que a Marx directamente lo vuelven absolutamente loco, que lo inspiran y al mismo tiempo le marcan un camino a seguir, una forma, digamos, de filosofar. Una son las tesis provisorias para la reforma de la filosofía, ¿sí? De un texto de Feuerbach de 1842, donde él plantea en esas tesis, ¿sí? provisorias, él plantea la posibilidad de que el filósofo verdadero, dice, el filósofo, se lo cito, ¿sí? Así puedo organizarlo mejor, dice: el filósofo verdadero, el filósofo idéntico a la vida y al hombre, debe ser de estirpe galo-germánica, ¿sí? Acá aparece la idea de unión entre Alemania y Francia, ¿sí? Y el verdadero filósofo tiene que tener la cabeza, parte, digamos, de su esencia ligada a Alemania, parte de su corazón ligado a Francia. ¿Sí? Hay ahí hay que unir estas dos tradiciones, dice Feuerbach. El filósofo verdadero, decía, bueno, tiene que tener una estirpe galo-germánica. El corazón, el principio femenino, el sentido para lo finito, la sede del materialismo, es característica francesa. ¿Sí? El corazón, dice, lo femenino, lo finito, la sede del materialismo debe ser francesa. La cabeza, dice Feuerbach, el principio masculino, la sede del idealismo, la característica alemana. El corazón revoluciona, la cabeza reforma. La cabeza pone a las cosas en situación. El corazón la pone en movimiento.
pero solo donde hay movimiento, efervescencia, pasión, sangre, sensibilidad, hay también espíritu. ¿Sí? Esto lo lee Marx y se vuelve completamente loco, y también la idea de ir a Francia tiene que ver con este intento, digamos, por parte de su maestro de ese momento, de realmente hacer un empalme entre la tradición francesa filosófica y la tradición alemana, entre el idealismo y el materialismo, entre el corazón y la cabeza, entre lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Esta va a ser un intento, digamos, de empalme, de implicación, que Marx lo tiene en la cabeza en el momento de irse a Francia en 1843. ¿Sí? Y otro texto también importantísimo para Marx va a ser un texto que edita Feuerbach un año después, 1843, que se llama La esencia del cristianismo. ¿Sí? En resumidas cuentas, lo que plantea Feuerbach en este texto es que el ateísmo del siglo XVIII era un ateísmo que en realidad era limitado. ¿Sí? Era limitado porque en realidad lo que se discutía en ese ateísmo propio de la Ilustración era si Dios existía o no. ¿Sí? En realidad, dice Feuerbach, la discusión verdadera, el verdadero ateo, es aquel que plantea no plantea la dicotomía de si Dios existe o no, sino que plantea la discusión que quién ha creado a quién. ¿Sí? Digamos, en realidad el ateísmo verdadero plantea que en realidad es la religión, es el hombre el que ha creado la religión. En realidad el hombre objetiva su esencia y aliena también su esencia al producir a Dios. ¿Sí? Y en realidad el intento por parte de la filosofía crítica debe ser sacar al hombre de esa situación de infantilismo, ¿sí? Y ponerlo a girar en torno de su verdadera esencia, que es una esencia que busque sacarse encima cualquier tipo de alienación religiosa. ¿Sí? Esa es, en resumidas cuentas, digamos, la idea, la crítica religiosa que hace Feuerbach en 1843, y obviamente a Marx lo va a marcar durante toda esta época esa lectura de Feuerbach. ¿Sí? Bueno, decía, ¿no? Dios como manifestación de la alienación humana, el hombre objetiva su esencia en Dios y aliena de alguna manera su subjetividad. Lo que se trata es de desentrañar esas cadenas espirituales y hacer girar al hombre en torno de su verdadera esencia. ¿Sí? Una crítica religiosa que vendría a inaugurar de alguna manera lo que es el ateísmo del siglo XIX, que no plantea si Dios existe o no, plantea en realidad quién ha creado a quién. ¿Sí? Digamos, es el hombre que ha creado a Dios, y a partir de ahí comienza la crítica religiosa de Feuerbach. Bueno, es en ese contexto en el cual Marx llega a París. Llega a París y junto con Arnold Rouge, ¿sí? Intenta hacer una publicación que se va a llamar Los Anales Franco-Alemanes, que intenta hacer una revista donde confluyan la tradición materialista y revolucionaria francesa con la tradición idealista y neohegeliana alemana. ¿Sí? Un intento de hacer una revista de confluencias, sobre todo girando en torno de los emigrados alemanes que están pululando en ese momento en Francia. ¿Sí? Ese es el intento de la publicación. ¿Sí? Por eso se llama Los Anales Franco-Alemanes. ¿Sí? Esta publicación obviamente es un fracaso catastrófico, ¿no? O sea, tiene solamente un número la revista. La revista intentaba buscar que en sus números publiquen desde Feuerbach hasta Proudhon, desde Proudhon hasta Louis Blanc, desde Louis Blanc hasta Hess, ¿no? O sea, toda una confluencia de las izquierdas intelectuales, tanto francesas como alemanas. Lo cierto es que terminan simplemente participando alemanes en la revista. La revista es meramente alemana. También publica ahí Bakunin, ¿sí? Que es un emigrado ruso que está también en ese momento pululando por Francia.
El asunto es que intenta hacer una revista que dé de alguna manera carnadura intelectual a un proceso revolucionario que supuestamente va a ocurrir en un futuro en Alemania, ¿sí? Es una revista que intenta de alguna manera rearticular las herencias contestatarias que vienen de la Revolución Francesa, y ahí aparecen nombres muy diversos, ¿sí? Aparece Engels, también Marx en ese momento todavía no se conocen personalmente con Engels, pero Engels escribe un artículo en la revista doble, en la única revista que es una revista es un número doble, sobre economía política y sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. También escribe Moses Hess, escribe también Heine, escribe Bakunin, escribe Marx, ¿sí? Escribe la introducción, la editorial, la escribe el coeditor con Marx, Rouge, ¿sí? Digamos, es una revista, digamos, muy variada, muy diversa, pero profundamente alemana. ¿Sí? Los franceses directamente no se pliegan, digamos, al intento de Marx, ¿sí? Y acá Marx va a publicar en esta revista que tiene un número doble, la primera revista y única de los anales franco-alemanes, va a publicar 2 artículos. Un artículo es la cuestión judía. Los 2 artículos son de la segunda mitad de 1843. Marx acá tiene 25 años, ¿sí? 25 años tiene, es un exiliado alemán, está en París, ¿sí? Conociendo a París. Se supone que todavía no conoció a ninguna agrupación comunista proletaria, sino que está empezando a conocer el terreno, ¿sí? Pero sí está asimilando las lecturas que en ese momento ya están muy consolidadas, muy metabolizadas, digamos, por el mercado editor de lo que es el socialismo francés. ¿Sí? Él está incorporando las ideas que vienen del socialismo francés, se está nutriendo de estas ideas, ¿sí? No podríamos decir que es abiertamente un pensador que ya ha completado un recorrido, pero sí claramente que está en proceso está realizando un camino, sí, claramente. El primer texto yo le dije que es la cuestión judía, ¿sí? El segundo artículo que él publica en esta revista se llama La contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? Estos son los 2 textos que él va a publicar en esta revista. Este segundo texto, La contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, es lo que vamos a leer nosotros, ¿sí? Así que les pido por favor que presten mucha atención, sobre todo a 3 ejes, ¿sí? Le voy a plantear 3 ejes y con esto voy a cerrar, así no se me va tanto el tiempo, ¿sí? Primera cuestión fundamental del texto, cómo el texto continúa la crítica de Feuerbach respecto de la religión, pero como al mismo tiempo Marx plantea que la crítica de la religión es la premisa de toda crítica, ¿sí? Pero al mismo tiempo esa crítica de la religión ya ha concluido, ¿sí? Es decir, la crítica de la religión, sí, que es la premisa de toda crítica, criticar, digamos, nuestra enajenación en el más allá, ¿sí? Es la premisa de todo lo que podemos criticar respecto de las formas del mundo. Ahora, el asunto es que esa crítica ya ha sido hecha, ¿sí? Tenemos que pasar, dice Marx, de la crítica de los cielos a la crítica de la tierra. Es decir, hay que dar un paso más allá de la labor que ya ha hecho y concluido Feuerbach, ¿sí? Dice Marx, les leo este primer eje, ¿no? El tema de la crítica de la religión como premisa de toda crítica y cómo hay que ir más allá de la crítica a las cadenas religiosas, ¿sí? Hay que intentar enfocar la mirada a las críticas de las cadenas reales, dice Marx, ¿sí? Dice, la misión de la filosofía que se halla al servicio de la historia consiste, una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desenmascarar esa autoenajenación en sus formas no santas, de forma que la crítica del cielo llega a convertirse en crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio de los pueblos. Acá es cuando Marx habla de el opio de los pueblos.
La crítica de la religión es en germen la crítica del valle de lágrimas que la religión rodea de un halo de santidad, ¿sí? Nuevamente aparece esta idea de que en realidad partimos de la crítica de la religión y partimos de la crítica de la enajenación y alienación humana que ha concluido, que implica la religión, pero que esta labor ya la ha concluido Feuerbach, para desembocar, digamos, en una crítica a la tierra, ¿sí? A nuestra enajenación en la vida terrena, ¿sí? La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es la esencia suprema para el hombre y que por consiguiente en el imperativo categórico de invertir todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. Este es el primer eje, ¿sí? La crítica de la religión como premisa de toda crítica y sobre todo seguir los pasos e intentar ir más allá de lo que había hecho Feuerbach en la esencia del cristianismo, ¿sí? Ese es el primer eje. Del cielo a la tierra, ¿sí? Empezar a mirar qué ocurre en nuestra tierra, de qué forma estamos enajenados, ya no en cuanto a los cielos, sino en cuanto a nuestra vida terrena, ¿sí? El segundo eje, quiero que tengan en cuenta, es el tema del atraso alemán, ¿sí? Sí, este es un texto donde claramente Marx plantea que en realidad los alemanes, ¿sí? Hemos sufrido los efectos de todas las restauraciones, de todos los conservadurismos, de todas las imposiciones y de todas las censuras, sin vivir nunca una revolución, ¿sí? Digamos, lo que intenta también desentrañar Marx es por qué la revolución en Alemania nunca ha llegado, por qué en Francia, digamos, por lo menos se ha explotado distintos momentos de libertad, ¿sí? Por qué hay una sociedad y hay un espíritu revulsivo, ¿sí? Y por qué en Alemania nunca, ¿sí? Y plantea, bueno, que donde claramente hay que salir de esa encerrona tradicionalista, conservadora, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para salir de este atraso desde el punto de vista institucional, del derecho, donde hay un Estado de tipo absolutista que impone la censura, que impone también limitaciones religiosas, limitaciones, digamos, de acceso a cargos, por ejemplo, de personas de la religión no oficial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos, ¿por qué Alemania vive esta situación de atraso? Dice Marx, los alemanes hemos compartido las restauraciones de los pueblos modernos, sin haber tomado nunca parte de sus revoluciones. Nosotros, con nuestros pastores a la cabeza, solo una vez nos hemos encontrado junto a la libertad, a saber, el día de su entierro. Como entonces en el cerebro del fraile, la revolución ahora comienza en el cerebro del filósofo, ¿sí? Es decir, puede ser, ¿sí? Dice Marx acá, que en realidad la filosofía como arma activa, ¿sí? Como inteligencia concentrada que abre la posibilidad de pensar un futuro, sea la herramienta, digamos, que nos saque en este atolladero ligado al conservadurismo, al absolutismo y al atraso, ¿sí? Y el otro eje que quiero que tengan en cuenta es el tema de cómo Marx acá empieza a ser Marx de alguna manera, cómo empieza, primero nombra por primera vez al proletariado, ¿sí? Plantea, ¿sí? Que en realidad el futuro de Alemania debe girar en torno de una revolución que no puede ser parcial, como la revolución que ocurrió en 1789 en Francia, sino que debe ser una revolución radical, una revolución que verdaderamente cambie toda la estructura del edificio y que verdaderamente propicie la emancipación humana, ¿sí? Y se pregunta Marx, se puede decir, bueno, en realidad nuestra revolución, ¿sí? La alemana, para ser total, debe ser una revolución movilizada por ¿quiénes? ¿Quiénes pueden llevar adelante esta revolución? ¿Sí? Y acá Marx por primera vez nombra al proletariado. Dice, ¿dónde reside la posibilidad positiva de emancipación alemana? ¿Sí? ¿Con qué carnadura vamos a hacer esta revolución en Alemania que estamos pensando? Respuesta, dice Marx, en la formación de una clase con cadenas radicales, de una clase de la sociedad civil que no sea una clase de la sociedad civil, de un Estado que sea la disolución de los Estados,
de una esfera que posea un carácter universal por lo universal de sus sufrimientos, y que no reclame para sí ningún derecho especial, puesto que contra ella no se ha cometido ningún desafuero particular, sino el desafuero en sí, absoluto. Una clase que sea, en fin, la pérdida completa del hombre. Esta descomposición de la sociedad, en cuanto a clase particular, es el proletariado, ¿sí? Es decir, es la primera vez Marx dice, bueno, acá va a haber, ¿sí?, esta revolución que prevé o que va a ser una emancipación total, ¿sí?, para los alemanes, tiene una subjetividad, una carnadura, ¿sí?, una carnadura, que va a ser el proletariado, ¿sí? Todo esto él lo plantea, digamos, en una situación en la cual todavía no tiene una inserción directa con el proletariado francés, ¿no?, y con los distintos, con las distintas agrupaciones del socialismo francés. Este proletariado es un proletariado, podemos decir, especulativo para Marx, ¿no? Y dice Marx, al mismo tiempo, dice Marx, va a haber una confluencia para esta futura revolución alemana entre el proletariado y la filosofía. ¿Sí? Dice, así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. ¿Sí? Lo que él está llamando es por una santa alianza entre proletariado y filosofía. ¿Sí? Pero fijémonos como en el texto que yo le había señalado de Feuerbach de 1842, los franceses, la filosofía francesa, era lo que le daba da el materialismo, ¿sí?, la parte femenina, la parte pasiva. Y la filosofía alemana daba el elemento activo, ¿sí?, la parte masculina, dice Feuerbach. Bueno, Marx lo que hace, ese modelo, ¿sí?, lo traduce en el contexto de una posible santa alianza entre filosofía y proletariado. Dice, así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Y tan pronto como el rayo del pensamiento muerda a fondo en el candoroso suelo popular, se llevará a cabo la emancipación de los alemanes en cuanto a hombres. ¿Sí? Fíjense cómo acá aparece la posibilidad de que sea, por un lado, la filosofía, la parte activa, ¿sí?, la parte universalista, ¿sí?, la que piense en el más allá de la revolución, ¿sí?, aliada con el proletariado, que vendría a ser la parte pasiva, pero al mismo tiempo el motor subjetivo de este proceso revolucionario. ¿Sí? Esto es interesante para ver esta posible confluencia que piensa Marx acá en 1843, donde él simplemente es un intelectual en disponibilidad que está nutriéndose y conociendo más desde el punto de vista teórico de lecturas que desde el punto de vista de las militancias, la labor que están llevando adelante las distintas expresiones del socialismo francés. ¿Sí? Yo simplemente, este video, que obviamente intenté que sea de 30 minutos, estoy llegando ya casi a los 43, pero simplemente quería que tengan este video para verlo y que les sirva de introducción al texto que vamos a leer, que se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y que, bueno, no habla de Hegel, ¿sí? no habla casi de Hegel, habla, digamos, claramente de su contexto, claramente es una nota al pie, podríamos decir, complementaria de lo que ya venía diciendo Feuerbach, nada más que lo que hace Marx es intentar pensar ese modelo de Feuerbach en plano, por un lado, de la situación alemana, y también metiendo en el medio una participación posible en esta futura revolución del proletariado. ¿Sí? Bueno, un saludo y nos vemos prontito.